Pasemos ahora a otro aspecto, como lo es el de los vicepresidentes en nuestro país. Y traemos alusión o en relación a este tema porque con la designación por parte de Cristina Fernández, que se autonominó como candidata a la vicepresidencia de la Nación, y de Miguel Ángel Pichetto por parte del presidente para acompañarlo en la fórmula, nos acordamos de diferentes hechos, algunos muy cercanos en el tiempo, que fueran protagonizados por los vicepresidentes. Hemos preparado este informe que ojalá les guste. Y para este informe vamos a elegir solamente el rol, el desempeño de algunos vicepresidentes de la Argentina. Y vamos a iniciarlo con Alejandro Gómez, quien fuera vicepresidente en 1958 de Arturo Frondizi. Gómez duró solamente 6 meses en el cargo, pues renunció. Y a pesar de las múltiples investigaciones que se efectuaron al respecto, no hay una postura común, unánime, acerca de cuáles fueron los motivos que lo llevaron a esa dimisión. Quienes lo atacan indican que fue por pretender desestabilizar la figura presidencial de Arturo Frondizi, aliándose con sectores militares, en épocas en que las azonadas fueron un tema permanente al gobierno de Arturo Frondizi. En cambio, quienes lo defienden sostienen que fue un gran demócrata y que lo que en verdad empujó su renuncia fueron diferencias con el presidente acerca del tema del petróleo, una materia de gobierno clave en esa época. Después de la renuncia de Gómez, Frondizi consolidó su línea desarrollista. Frondizi fue destituido en 1962 y reemplazado por José María Guido. Saltamos en el tiempo y nos vamos a 1973, cuando, después del gobierno efímero del doctor Cámpora, se consolidó la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Una vicepresidencia o una postulación a la misma que fue duramente resistida por los sectores más combativos del peronismo, fundamentalmente por la juventud, que no dudó en atacarla fuertemente, sobre todo por su vinculación muy estrecha con José López Rega, el denominado Brujo. María Estela Martínez de Perón, después del fallecimiento de su esposo, gobernó la Argentina, una Argentina muy convulsionada políticamente, socialmente, y además se constituyó en una figura debilitada, no solamente en lo político, sino también en su salud. Tanto es así que en varias oportunidades pidió licencias por enfermedad. Durante su gobierno se produjeron los hechos más sangrientos de lo anterior a los años de plomo en la República Argentina, fundamentalmente por la actuación de la denominada AAA, que fue, como todos sabemos, una creación de José López Rega. María Estela Martínez de Perón, primera vicepresidenta electa de nuestro país. Después pasamos ya, y haciendo una obviedad, mejor dicho, eximiendo de análisis al periodo de la dictadura cívico-militar, a la presidencia de Raúl Alfonsín, en 1983, que tuvo en Víctor Martínez como vicepresidente a un leal y fiel compañero de tareas, que estuvo con el doctor Alfonsín en los momentos más duros de su gestión, y hay que decirlo también, acompañado por todo el arco político, fundamentalmente cuando se produjeron las azonadas militares de los denominados
cara pintadas, como también en el asalto a la Tablada en Buenos Aires. Y posteriormente, cuando la debacle económica impulsó y obligó a Raúl Alfonsín a renunciar 6 meses antes de la caducidad de su mandato. Mandato que fue sucedido por Carlos Menem en 2 oportunidades. Primero con Eduardo Duhalde en la vicepresidencia, con quien no tuvo mayores dificultades, y posteriormente en la segunda, a partir de 1995, de Carlos Rucauf. En aquel momento el menemismo se había instalado con tal fuerza dentro de la vida política del país, pero fundamentalmente dentro del peronismo, donde la figura omnímoda de Carlos Menem marcaba y determinaba el rumbo fundamentalmente económico, que en definitiva fue uno de los motivos, con los hechos asociados a la corrupción, que lo llevaron a finalizar un mandato dentro de un gran descrédito en la sociedad argentina. Carlos Menem fue sucedido por Fernando de la Rúa, y aquí se pone muy interesante el tema del vicepresidente, porque fue Chacho Álvarez quien tomó notoriedad a partir de esta alianza, así se llamó justamente el Frente Electoral, que su partido tuvo con la Unión Cívica Radical. Chacho Álvarez se opuso fuertemente a los indultos a los jefes militares que fueron otorgados por Carlos Menem en 1989. Se retiró del justicialismo y formó o integró el denominado Grupo de los Ocho, y en 1993 constituyó el Frente Grande, que ganó notoriedad como partido opositor luego que la Unión Cívica Radical se viera afectada por el Pacto de Olivos que firmaran Alfonsín y Menem. En 1997, el FREPASO integra el Frente Electoral Alianza, encabezado por la UCR, que lo llevó justamente a Carlos Chacho Álvarez como candidato a vicepresidente. Pero rápidamente, en octubre del 2000, el 6 de octubre más específicamente, renunció al cargo denunciando corrupción en la administración del gobierno de Fernando de la Rúa y en el Senado Nacional. Esa renuncia motivó su alejamiento de la función pública durante 5 años. Y hay que recordar que los hechos de soborno denunciados por Carlos Chacho Álvarez fueron en la denominada reforma laboral, aprobada en el 2000 en la Cámara de Diputados, con apoyo del oficialismo y el rechazo del PJ. En abril del 2000, en el Senado, se convirtió en ley con la sugestiva colaboración de senadores peronistas. Y ahí fue cuando Hugo Moyano, quien era jefe de la CGT disidente, denunció al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, pues según Moyano, le había dicho que para convencer a los senadores del PJ y votar la reforma laboral tenía la Banelco, la famosa Banelco. Y fue el principio de todo lo que posteriormente estalló con la renuncia a la vicepresidencia de Carlos Chacho Álvarez, y comenzó también el declive primero y el desastre en el que culminó el gobierno de Fernando de la Rúa. Pasemos al 2003 con Daniel Scioli como vicepresidente de Néstor Kirchner, que también tuvo en el mismo año de Asunción, en el 2003, en agosto, los primeros síntomas de algún malestar entre Kirchner y Scioli. Todo se debió
a dos aspectos. Uno de ellos cuando Scioli anunció públicamente que se iban a otorgar incrementos tarifarios en algunos servicios públicos. Anuncio que fue desmentido categóricamente por el propio presidente Néstor Kirchner, quien se ocupó de desmentir los dichos de Scioli y aclaró que el gobierno no pactó ningún aumento de tarifas con la empresa de servicios. Y el otro aspecto en el que hubo roces, cruces, fue un tanto más delicado, porque sucedió cuando Daniel Scioli, en su carácter de vicepresidente y de presidente del Senado, dijo que en un país serio el Congreso no anula leyes, en referencia al cuestionable proyecto de nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida que fuera impulsado por el Ejecutivo Nacional, es decir, por el propio presidente, y que en definitiva tuvo sanción. A partir de ese momento, de esos roces, Scioli se alineó a la verticalidad del mando de Néstor Kirchner y hasta el final del mandato no hubieron demasiados inconvenientes. Inconvenientes que sí se presentaron, y vaya, sí se presentaron con Julio Cobos en la vicepresidencia de Cristina Fernández. Cuando se anunció la postulación de Cobos como candidato a la vicepresidencia, la Unión Cívica Radical, el partido al que pertenecía, resolvió expulsarlo al entonces gobernador de Mendoza, que se presentaban en esa condición para las elecciones del 28 de octubre de aquel año. El Tribunal Nacional de Ética del Radicalismo, que en ese momento respaldaba la candidatura a presidente de Roberto Labaña, informó que decidió echar a Cobos del radicalismo e inhabilitarlo de por vida para ocupar funciones o candidaturas en nombre de la UCR. Aquella designación fue instrumentada por Néstor Kirchner como la denominada transversalidad. Y al parecer, de acuerdo con lo que se estudió, la relación de Cobos era con Néstor Kirchner en forma directa, no tanto así con Cristina Fernández, quien siempre lo trató en una forma más institucional. Y todo explotó en julio del 2008, el 17 de julio, cuando Julio Cobos, en su carácter de vicepresidente, dio su voto no positivo a la resolución 125 que establecía retenciones móviles para las exportaciones de origen agropecuario. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra. Y a partir de ahí, obviamente, se dio la ruptura absoluta con la presidenta Cristina Fernández, pero a su vez Cobos consiguió que en el 2009, un año después, el Tribunal de Ética de la Unión Cívica Radical resolviera levantar la sanción en su contra y volvió al redil. Una situación complicadísima la de aquel momento entre Julio Cobos y Cristina Fernández, quien consiguió la reelección y llevó como vicepresidente a Amado Vudú. Y justamente en este mes, el 25 de junio, se recordará un aniversario, se dio en el 2011, cuando Cristina Fernández anunció la designación de Amado Vudú como su compañero de fórmula. Lo hago por la lealtad y valentía que me genera, indicó Cristina Fernández, y argumentó que tenía como antecedente su paso por la ANSES y la nacionalización de las AFJP, un tema de muchos miles de millones de dólares.
Yo necesito al lado mío a alguien que no le tenga miedo a las corporaciones, a los preconceptos, a las cosas establecidas, porque ha cambiado el mundo y va a seguir cambiando muy fuerte aún, sostuvo en su alocución. Recordemos que Amado Boudou participó de lleno en la estatización de las AFJP, considerada una de las principales medidas del gobierno de Cristina Fernández, y posteriormente tuvo una sucesión de denuncias penales y pedidos de juicio político, así como de desestimaciones de denuncias penales y rechazos. En agosto del año pasado, Boudou fue condenado preliminarmente a 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitado de por vida para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el denominado caso Chicone. La sentencia no se encuentra firme, a pesar de que el Tribunal Oral rechazó la excarcelación de Boudou, quien debe esperar en prisión el fallo definitivo. Obviamente, Boudou denuncia que es objeto de una persecución mediática y judicial y que las denuncias y procesamientos son consecuencia de su papel en la estatización de las AFJP. Un tema también que motivó una ríspida situación entre el vicepresidente, en ese caso Amado Boudou, y el titular del Ejecutivo, Cristina Fernández. Y ya llegamos a los tiempos actuales con Gabriela Michetti como vicepresidenta de Mauricio Macri, en un desempeño, en un rol que no tuvo demasiada trascendencia, especialmente también fue muy criticada, y lo es por su desempeño al frente de la presidencia del Senado de la Nación, con fuertes cruces en su momento, y lo dijimos aquí en Sin Retórica, con el entonces presidente del Interbloque de Cambiemos, el chaqueño Ángel Rosas, quien después de esa y otras situaciones que consideró desagradables, renunció a la titularidad de ese interbloque, manteniendo la jefatura del bloque radical en la Cámara de Diputados. Gabriela Michetti, quien a manos de Miguel Pichetto perdió la posibilidad o la oportunidad que tenía de presentarse nuevamente o de ser presentada como candidata a vicepresidencia de la Nación. Pues como sabemos, en esta semana Mauricio Macri designó a Miguel Pichetto, quien proviene de una larga militancia, podríamos decir peronista, un peronismo conservador, un peronismo de derecha, que estuvo en los gobiernos de Menem, de Duhalde, del mismo Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, y hasta esta semana, en el que renunció a la presidencia del bloque del PJ en el Senado de la Nación, mantuvo ese cargo. Habrá que ver cómo resulta la designación de Miguel Pichetto, porque más allá de los aspectos pragmáticos, y aunque no se diga en público, habrá que ver también cuál será la reacción de los principales referentes de la Unión Cívica Radical, que cuando hace poco tiempo en Parque Norte decidieron continuar en Cambiemos, establecían algunas condiciones de nuevas formas de relación y sobre todo, además de ser parte de la coalición electoral, se querían convertir en partícipes, es decir, en el pleno ejercicio de toma de decisiones del Ejecutivo Nacional, que hasta el momento no lo consiguieron. Y seguramente esta designación de Miguel Pichetto, más allá de lo que pueda decirse en forma pública, para las cámaras, para los micrófonos, habrá producido algún tipo de sensación de mayor abandono dentro de Cambiemos. Y nos queda también la posible vicepresidencia de
Cristina Fernández, quien hace muy poco tiempo, moviendo el tablero político de la Argentina, anunció que el candidato a la presidencia de su espacio político sería Alberto Fernández y que ella iría como vicepresidenta. Y a partir de ahí todas las conjeturas, todo lo que se puede presuponer sucederá con un posible llamado a paso, internas con Sergio Massa y todo lo que pueda acontecer hasta las elecciones de octubre. Lo cierto es que ya están definiéndose los principales actores de aquellos que participarán de la contienda para gobernar a la República Argentina a partir de diciembre de este año. Y queríamos hacer un breve raconto de los principales actores en la vicepresidencia de nuestro país. Y como todo tiene que ver con todo, también nos tomamos la licencia, ya que estamos hablando de vicepresidente, de sus conflictos, de sus postulaciones, a recomendar una película que se llama Vice, o Vice en inglés, con Christian Bale, Steve Carell, Amy Adams, Sam Rockwell y Tyler Perry. Es una excelente realización como para tratar de entender el papel que detrás del presidente, la principal figura política de un país, puede desempeñar otro político, tal vez sin todos los resplandores de las luces del centro, pero sí con un amplísimo margen de ejercitar el poder justamente. Bueno, un informe extenso sobre la actividad de algunos de los vicepresidentes, sobre todo aquellos que resultaron más conflictivos para sus, o el presidente que le tocara en turno justamente. Y habrá que ver qué sucederá con la posibilidad, por ejemplo, si gana Mauricio Macri en las generales de este año, con Miguel Ángel Pichetto en su función de vice. Se lo mirará desde adentro del PRO, desde adentro de la UCR, como un potencial saltador de alambrados, como en definitiva para el kirchnerismo resultara Julio Cobos, o se confiará en la lealtad que pueda demostrar Pichetto a Mauricio Macri, quien en definitiva le da esta posibilidad que, y es opinión, por sí solo es muy raro o muy difícil que pueda haber alcanzado. Y por otra parte, desde otra dimensión, uno también podría interrogarse, ¿será Cristina Fernández, si es que gana Alberto Fernández la presidencia, una compañera de ruta que se atenga a la verticalidad del mando? Más allá que el Ejecutivo, como sabemos, es unipersonal y gestionado por una única persona, el presidente de la Nación. Pero en ese caso, de ganar Alberto Fernández, tendrá en el sillón de al lado, ¿a quién? A Cristina Fernández, con todo lo que eso implicaría y además también teniendo en cuenta los antecedentes que como primera mandataria de la Nación tuvo en 2 gestiones de gobierno. Todo para el análisis, todo hasta inclusive para la futurología política, pero que hace tan apasionante los meses que nos restan hasta las elecciones, ya sean las provinciales y o las nacionales. Nos vamos. Muchísimas gracias por la atención. Nos reencontraremos la semana que viene, el viernes a las 22 y el domingo a las 15:30, aquí en Sin Retórica, en Somos Resistencia. Gracias.